Bien, buen día mis queridos hermanos. El Señor les continúe bendiciendo enormemente en esta mañana. Amén. Amén. No es casualidad, hermano. Esta mañana hemos escuchado un tema y Dios tiene siempre propósito en su iglesia, ¿verdad? Y creo que Dios, gracias hermano, y creo que Dios habla y obra de una manera especial. Lo está haciendo en esta mañana. Y hemos tratado un tema, por ejemplo, las preguntas sobre la compasión, la ayuda, las necesidades de otros. Y es un tema que el Señor ha venido tratando en mi vida. Y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Allí donde el pastor estuvo leyendo Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4, vemos un muy... Pero primero quiero dejar en claro qué es la compasión y qué es la lástima, ¿verdad? Normalmente para ustedes, ¿qué creen que es la lástima? Yo creo que sí lo saben, pero tienen pena de decirlo, ¿verdad? Pero los voy a ayudar. La lástima es una respuesta pasiva que se guarda en la simple tristeza. Es decir, me siento triste por una situación de alguien más, me siento mal, pero se queda allí, solo en mera emoción. Me sentí mal, me sentí triste, continué con mi vida y ya, chao. Eso es sentir lástima por alguien. Yo he sentido lástima por alguien. Yo creo que todos nosotros hemos sentido lástima en algún momento, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es la compasión? La compasión es un sentimiento que surge al percibir el sufrimiento de otra persona y nos motiva a aliviarlo. Es una preocupación activa. Si pueden notar la diferencia, ¿verdad? Lástima, me sentí triste y continué. No hice nada. La compasión, me sentí triste, preocupado por el sufrimiento de otra persona, hice algo para aliviar su sufrimiento. Quizás para aliviar o quizás para quitar totalmente ese sufrimiento. De eso se trata la compasión. Y ese es el tema que quiero enfocarme en esta mañana, como lo vemos allí en Mateo capítulo 8. Tengo bastante material. Me dijo el pastor que tengo hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? No se preocupe, hermano, va a ser corto, va a ser corto. Y en primer lugar aquí vemos a un hombre que se acerca a Jesús. Este hombre tenía una condición. Esta condición era una enfermedad llamada la lepra. ¿Qué es la lepra o qué es la lepra? Es una enfermedad de la piel causada que las personas fueran marginadas y excluidas de la sociedad. Ahí vamos entendiendo poco a poco quién era este personaje, quién era este hombre. Mateo quiso enfocar algo importante en este milagro que vemos acá. Y es que Jesús viene dando un sermón. Mateo viene dando una información de dónde nació Jesús, dónde él creció, el ministerio que venía tomando. Y el primer milagro que registra Mateo es la curación y la sanación de un leproso. Tiene un motivo, tiene un porqué. Quizás este hecho o este milagro causó un impacto en la vida de Mateo. Porque en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas los vemos como unos milagros que han sucedido después de otros. Y es importante tener en cuenta la condición que tenía este hombre. Esta persona era leproso y eso le traía situaciones a su vida. Una persona con lepra era aislada totalmente de la comunidad donde vivía. Es decir, los ponían lejos y tenían que vivir solos, aislados, marginados. Incluso cuando iban en la calle unas personas y lo veían, le gritaban: impuro, impuro. Imagínense cómo se siente esa persona.
tenía que alejarse porque había impureza en él. Hermano, Dígame. digo una cosa, la lepra es una enfermedad causada por una bacteria, Mycobacterium leprae, también conocida como bacilo de Hersen. El bacilo se reproduce despacio y en el periodo de 5 años más o menos. O sea, la gente tenía, porque era repulsivo eso para la otra gente, porque la carne estaba pudriéndose por todos lados y la persona se iba desfigurando porque sus partes iban cayendo. Exacto. Entonces por eso era que la otra gente pues sentía rechazo. Eso es lo que básicamente era la lepra. Sí, exacto. Gracias por la información, hermano. Incluso la lepra era algo degenerativo, o sea, ponía a la persona fea. Y era una enfermedad también que no podía ni siquiera acercarse. ¿Perdón? Vivían fuera, o sea, eran marginados, estaban fuera del pueblo. Exacto. Entonces, vemos allí cuando Jesús, después de dar el sermón, viene descendiendo Jesús del monte y le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es importante tomar en cuenta que, bueno, primero, he llamado la predicación esta mañana la verdadera compasión. ¿Qué es la verdadera compasión? ¿Cómo se mostró la verdadera compasión? Y en primer lugar, hermanos, para tener en cuenta lo que es la verdadera compasión, debemos entenderla, que se mostró a nosotros mismos. La compasión se mostró en nuestras vidas, así como se mostró en la vida del leproso. Dice que era aquí, vino un leproso y se postró delante de él. Ahora, ¿qué tiene ese leproso en común conmigo? ¿Qué tiene ese leproso en común con cada uno de nosotros? Podemos darle un significado a lo que es la lepra en cuanto al ámbito espiritual. La lepra separaba a las personas de las demás, del campamento, del lugar, de su casa. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos sacó de nuestra casa. Y así como se mostró la misericordia en este leproso, también se mostró la misericordia en cada uno de nosotros. ¿Y cómo se mostró? Es importante también ver la actitud de este leproso delante de Jesucristo. Él había huido. En los evangelios de Marcos y de Lucas ya Jesús había hecho algunos milagros, ya venía enseñando, y obviamente eso llegó a oídos de esta persona. Él quería sanidad para su vida, él anhelaba volver a casa. Y esta compasión se mostró a través del arrepentimiento, se mostró desde el reconocimiento a Jesús. En el versículo 2 es importante ver que allí dice: he aquí vino el leproso y se postró ante él. La palabra allí, se postró, solamente se usa para adorar a dioses. En este caso él estaba reconociendo que Jesús era Dios. Nosotros fuimos o experimentamos la compasión de Jesús cuando reconocemos que Él es nuestro Señor, que Él es Dios, y cuando nos postramos delante de Él. Ese día, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros nos dijimos: Señor, creo que tú viniste a este mundo, que tú viviste, que tú diste tu vida por cada uno de nosotros, por mis pecados, que resucitaste y que necesito el perdón de pecado. En ese momento nosotros, sin duda alguna, recibimos de la compasión del Señor. Recibió este leproso. Hubo un reconocimiento. Ella estaba escuchando quién era Jesús. Ella estaba viendo los milagros que estaba haciendo Jesús, y él quería y anhelaba eso en su vida. Imagínense, hermanos, se dice que la lepra lleva un proceso muy largo. Y es importante recalcar que
Lucas dice que estaba lleno de lepra, es decir, que ya había pasado muchos años en esta condición. Si quieren lo podemos verificar allí en Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 12. La misma historia, el mismo personaje. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se postró un hombre lleno de lepra. Dice Lucas que él estaba lleno de lepra. Y es importante también saber quién era Lucas. Según Pablo, él lo menciona por allá en Colosenses, Lucas era un médico. Entonces vemos que allí Lucas estaba detallando la condición física de este hombre, ¿verdad? Y según los estudios, para de lepra tiene que pasar muchos años, alrededor de entre 20 a 30 años. Imagínense 20, 30 años en soledad, marginado, que cuando lo veían le gritaban inmundo para que nadie más se acercara. ¿Cuánto sufrimiento había en este hombre? ¿Cuánto anhelaba él volver a casa? Porque fue despojado de todo, de sus pertenencias, de su familia quizás. Sin embargo, Jesús lo ve y fue movido en misericordia. ¿Cuánto anhelamos nosotros ese momento con el Señor? De poder reconocerle, de postrarnos delante de Él como lo hizo este leproso. Volvemos allí en Mateo capítulo 8. Se postró ante Él. La lepra era una enfermedad tan terrible que perdían sus miembros sin ellos darse cuenta. Perdían los dedos, perdían los pies, se les caían. No dice exactamente cómo estaba su condición física, pero Lucas lo dijo, estaba lleno de lepra. Qué proceso tan duro y tan difícil para esta persona. Pero ¿cómo lo comparamos con nosotros también? Yo sé que cada uno hemos experimentado situaciones, procesos, pero este leproso nos da una lección: postrarnos ante el Señor. También que nos da allí es la humildad con que Él viene y se presenta delante del Señor. Después que se postró, dijo: Señor, si quieres, puedes. Él no estaba pidiendo solo que lo limpiara de la enfermedad, él estaba pidiendo: vuélveme a casa. Quiero estar de nuevo allí. Y claramente vemos una actitud de humildad y sumisión. Primero le dice: Señor, dueño de todo. Señor, le estaba diciendo que tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, pero aún así, si tú quieres, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántos acá han escuchado esa forma de orar que no está en la Biblia? Yo declaro, Señor,
¿Cuántos han escuchado el yo decreto? Pero este hombre nos está dando otra lección. Señor, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Tú haces milagros. Pero si tú quieres, puedes limpiarlo. La historia de este leproso me recuerda la obra de Dios en mi vida. No sé, creo que también la suya debe recordarle lo que Dios ha hecho en su vida, de la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de ustedes. Y si están acá en esta mañana, es por la misericordia del Señor. Si estamos acá en esta mañana, es porque el Dios nos vio y se conmovió. No nos tuvo lástima. El Señor tuvo compasión de cada uno. Y es allí donde podemos experimentar la verdadera compasión del Señor. Aun cuando estábamos separados, como dice su palabra, Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Tal vez físicamente estábamos bien, pero espiritualmente teníamos lepra. Pero el Señor nos limpió, nos trajo de nuevo a casa con todo, aun cuando no lo merecíamos. ¿Merecíamos el perdón? ¿Merecíamos la salvación? No. Ha sido por gracia, simplemente. Por la compasión del Señor, y es allí donde sabemos que es verdadera. Porque ha obrado en nuestras vidas. Ya una vez entendiendo esto, hermanos, una vez entendiendo que el Señor ha tenido misericordia y compasión por cada uno de nosotros, vemos también que la verdad después que este hombre hace una petición al Señor, se postra delante de él, le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice allí que Jesús se volteó y siguió adelante. ¿Están en sus Biblias? En versículo 3 dice que Jesús no le hizo caso y siguió adelante. Tuvo lástima y siguió. No, ¿verdad? Hubo una acción. Jesús la mano. Y aquí hay que aclarar que los leprosos no era permitido tocarlos. Era un acto de impureza. Y al tú tocarlo también te hacía impuro y contaminado también. Pero Jesús rompió todo para demostrar. Usted dirá: bueno, pero es el Señor, es Jesucristo, Él lo podía hacer. Sí, Él lo puede hacer, es Jesucristo, es Dios. Pero ¿qué nos estaba enseñando Jesús también? No solamente darle sanidad a este hombre, sino también que estaba mostrando a sus discípulos. Dice que hubo una acción. Y la verdadera compasión se basa en eso. En que tú puedas extender tu mano ante la necesidad. Allí vemos que Jesús se quedó inmóvil. Primero lo estaba escuchando, que también es parte de una acción. Podemos escuchar las necesidades, podemos ver las necesidades, porque también era visible la necesidad de este hombre, todo su cuerpo lleno de llagas. Pero no solamente se quedó en ver y escuchar, sino que también extendió su mano para hacer algo. ¿Qué iba a hacer Jesús? No lo sabían los discípulos. Solamente me imagino que en el momento de escandalizarse y echarse hacia atrás, porque Jesús extendió su mano hacia este hombre. Jesús extendió la mano y le tocó.
paso de fe, sin saber lo que va a pasar, solamente movido por la compasión. Claro, Jesús sabía lo que iba a hacer, los discípulos no. Pero allí es donde viene un milagro tan importante. Pero antes de hacer el milagro, ¿qué dijo Jesús? En el versículo 3. ¿Quiso o no quiso Jesús? Jesús le responde a este hombre, quiero. Con la pregunta o con la afirmación que hizo este hombre, dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús dice, sí, quiero. Y es que la compasión también, hermanos, te lleva a extender tu mano y hacerlo con deseo. Porque quieres hacerlo. Porque el Señor lo hizo en tu vida y ahora tú lo vas a hacer en otra persona. Cuando hacemos algo que no queremos, se nota. Claramente se nota cuando planificamos o hacemos, cuando nuestros padres mandan, nos dicen algo y lo hacemos a regañadientes, o cuando le dices a tu esposo o a tu esposa que te haga un favor, que te ayude en algo, pero lo hace, pero lo hace en mala gana. ¿Cae bien o cae mal? Acá se están riendo. Cuando hacemos las cosas con deseo, cuando somos movidos a compasión, es porque hay deseo de querer ayudar. Y Jesús lo mostró a este hombre. Extendió la mano, le tocó diciendo, quiero ser libre. Ser limpio. Qué bueno es poder recordar las palabras del Señor en nuestras vidas. Cuando Él le dice, te perdono, hijo. Quizás usted tenga peticiones delante del Señor. Quizás usted puede decir, Señor, pero usted no ha respondido tal oración. Pero quizás esto caiga un poco pesado, pero Él no deja de ser Dios. Quizás llevamos oraciones delante del Señor, no vemos respuesta, no vemos que ha contestado la necesidad, pero Él no deja de ser Dios. Él no deja de estar en su trono. En mi caso, hermano, le puedo decir que hay un anhelo en mi corazón, un deseo, una petición que he puesto delante del Señor, y han pasado más de 20 años y todavía el Señor me dice, espera. Pero ha dejado de ser el Señor de mi vida. Él no ha dejado de ser. Porque así como me ha dicho en esto espera, pero en otras cosas me ha dicho sí, quiero. Me ha limpiado, me ha sanado, me sostiene, me alimenta, me sustenta. Allí se ha mostrado la compasión del Señor en mi vida. Y podemos también tomar este ejemplo para nosotros, poder ver las necesidades de los demás, poder extender la mano para tocar las vidas de las personas con el amor de Cristo, porque no es por nuestras propias fuerzas, no es lo que yo puedo hacer o quiero hacer, es lo que el Señor va a hacer a través de tu vida. Y allí donde sucedió el milagro, al instante, ¿qué pasó con este hombre? Allí en el versículo 3, ¿me ayudan al final? ¿Qué dice? Desapareció. ¿Se imaginan este hecho allí? Los discípulos viendo cómo esta persona
que tenía su cuerpo lleno de lepra. Desaparece todo eso a la vista de ellos. Por eso yo decía al principio, ¿qué impacto tuvo este milagro en Mateo, que fue uno de los el primer milagro que quiso escribir? A mí me impacta este milagro, este hecho. No porque Dios me pueda sanar, sino por la misericordia que tuvo el Señor con mi vida, así como la tuvo con este leproso. Y como nosotros somos llamados también a conmovernos por las necesidades de los demás, de los que sufren, de los que padecen. Claramente podemos ver a la persona allí, pero no sabemos todo lo que ha sufrido y todo lo que ha padecido. Pero si nos sentamos a escuchar, decimos, realmente el Señor ha tenido misericordia de mi vida. Y creo que cada uno de los que estamos acá estamos llamados para extender la mano y tocar la vida de las personas ante la necesidad. Vemos acá en la Biblia de este leproso que hubo una respuesta. Quizás tú estás esperando, como dije, una respuesta a una petición. Pero ¿cuántos están allá afuera esperando misericordia? Que quizás muchos no saben que existen, que se encuentran perdidos, extraviados, lejos del Señor. ¿Cuánta necesidad hay en este mundo? Vemos allí que dice que su lepra desapareció. Entonces, en el versículo 4, Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios a ellos. Había que cumplir una orden. Acá, en este pasaje, dice que Jesús le ordena que vaya, no lo diga a nadie, que se presente ante el sacerdote, porque era una costumbre, era lo que tenían que hacer según Levítico. Cuando la persona era limpia, tenía que presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo declarara limpio ante la comunidad y pueda volver a su vida cotidiana. Pero en el Evangelio de Marcos y de Lucas dice que estas personas hicieron lo contrario. No guardaron silencio. Y hermanos, yo no guardaría silencio tampoco si sucediera algo tan impactante así en mi vida. Y de hecho ya ocurrió. El Señor me salvó. Es por eso que la verdadera compasión te lleva a testificar. Dice al final del versículo 4, para testimonio a ellos quienes, los sacerdotes. Era casi imposible que ellos pudieran declarar una limpieza a un leproso. La persona ya era declarada muerta prácticamente en vida. Cuando alguien caía en lepra, ya murió. Dice que los sacerdotes iban ante la persona que tenía lepra, claro, desde lejos, y ahí prácticamente le hacían lo que era para enterrar un muerto, lo que era la costumbre de lo que hacen los sacerdotes para cuando entierran un muerto. Las santas, ¿cómo se llama? No me acuerdo qué llama, santas. Que era cuando te llamaban, sí, era como para enterrar a alguien, pero lo hacían delante de esa persona estando vivo. Imagínense el impacto que tiene esta enfermedad. Pero él vino, se presentó ante los sacerdotes limpio. ¿Qué estaba también intentando mostrar Jesús ante estos sacerdotes? Y ahora, ¿qué estamos mostrando nosotros con nuestras vidas? ¿Cómo estamos testificando al Señor de lo que Dios hizo en nuestras vidas?
Este hombre salió corriendo y comenzó a divulgar todo lo que Jesús hizo. Allí en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. Versículo 44. ¿Están allí? Amén. Dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él lo comenzó a publicarlo poquito. ¿Qué dice? Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Afuera hay mucha gente esperando también una palabra de consuelo. Y es que, hermanos, cuando nosotros testificamos, mostramos el poder de Cristo. Otras personas lo ven, lo desean y lo van a querer para sus vidas. Cada uno de nosotros sabemos la manera en que el Señor tuvo compasión en nuestra vida. De dónde nos sacó, qué nos sanó o qué está sanando. Y aún lo que no también, lo que no ha hecho. Pero sabemos que Él tiene un propósito en cada una de estas situaciones. El apóstol Pablo oraba por un aguijón, una enfermedad que él no quería tener. Y él ora al Señor, le dice que lo sane. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? El Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Dejaba de tener el Señor compasión por Pablo, por mantenerlo en esa condición. Yo creo que no. ¿Qué más compasión tuvo Pablo al ser transformado y convertido para la gloria del Señor? Cuando antes perseguía y ahora testificaba. Y de eso se trata la verdadera compasión. No es lo que yo quiero que el Señor haga conmigo. Es lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida para otras personas también. Allí en Mateo, volvemos al Evangelio de Mateo, 2 capítulos después, Jesús estaba con sus discípulos y les ordena algo. ¿Alguien puede leer el versículo 6? Mateo capítulo 10, versículo 6. ¿Qué estaba pidiéndole el Señor a sus discípulos? ¿Qué nos pide el Señor a nosotros hoy? Ir por las ovejas perdidas. ¿Cómo podemos ir por las ovejas perdidas? Sigue diciendo el versículo 7, ¿alguien puede leer el versículo 7? Yendo, predicar. El versículo 8 dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Y es importante, vemos acá como el principal mandato que el Señor le da es prediquen. Y luego le dice, sanen enfermos, limpien leprosos. Pero si no pasa eso, ¿qué debemos continuar haciendo? Predicar el Evangelio. Unos serán sanados, otros no. Pero debemos mostrar la compasión del Señor.
esa compasión que llegó a nuestras vidas y que podemos dar como un regalo que recibimos, regalo que no merecíamos. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Por qué quedarnos con eso que recibimos gratis? ¿Por qué guardarlo y esconderlo cuando fue gratis? Y es triste cuando también vemos que en muchos lugares se cobran por el escuchar el Evangelio, por predicar la palabra. Cuando claramente el Señor dijo, da de gratis lo que recibiste gratis. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser de impacto para otras personas? ¿Cómo podemos extender la mano para tocar las vidas de las demás personas? Como iglesia lo estamos haciendo. ¿Lo ven acá? Creo que esto es un claro ejemplo. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos aportar? Quizás usted dirá, pero no tengo dinero. Les voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Están ahí ubicados? Hechos capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que diese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y estuvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Claramente Pedro no tenía dinero, Juan tampoco tenía dinero, no tenían para darle limosna a esta persona, pero lo que tenían se lo dieron. Quizás usted quiere levantar a alguien, sí, pero lo importante es poder interceder por esa persona, poder orar por esa persona, poder decir estoy aquí para orar por ti, interceder por ti. Yo creo que eso impacta mucho más en la vida de las personas. Y no saben lo que puede hacer Dios a través de ustedes con esa persona. Dice que este hombre alababa a Dios y glorificaba a Dios por lo que había hecho en su vida. Qué bonito que pueda usted orar por alguien y que después esa persona usted la vea alabando y glorificando a Dios por lo que hizo en su vida. Porque usted fue de bendición, porque usted extendió su mano y le levantó para ayudarle a caminar a Cristo, hacia Cristo. Yo estoy usando una figura, de repente alguien está enfermo, no lo puede sanar, pero usted extendió su mano para ayudarlo a caminar hacia Cristo, con el amor de Cristo. Y es un pasaje también bastante bueno,
Porque nos dicen no necesariamente tenemos que tener dinero, sí. Si tenemos, podemos apoyar. Si no tenemos, ¿cómo apoyamos? Orando por esa persona. Como iglesia podemos orar por los que visitan. Como iglesia podemos orar también por los enfermos a quienes visitan, a los pacientes. No sé si toman datos de pacientes, nombres. Si toman datos, podemos orar por personas. Créanme que el Señor se va a manifestar. Eso que están haciendo de poder practicar la hospitalidad, quizás ahora no lo van a ver, no verán los frutos. Pero yo conozco personas, hermanos, que ahora están sirviendo al Señor alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Colombia, en Asia, porque un día fueron también ayudados. Eso impactó en la vida de ellos, crecieron conociendo al Señor y ahora le sirven al Señor. Yo creo que estos dos niños van a testificar del poder de Cristo. Pero para eso debemos nosotros movernos a compasión y poder ayudar. ¿Cómo veremos la obra del Señor en las vidas de las personas? Tenemos que comenzar nosotros por ser movidos a compasión. En conclusión, hermanos, la verdadera compasión te lleva a extender tu mano, como Jesús lo hizo con este hombre que era leproso, y así poder tocar la vida de las personas con el amor de Cristo. Extiende tu mano y deja que el Señor haga el resto. Da pasos de fe para ayudar y deja que el Señor haga el resto. Extiende tu mano con el amor de Cristo para que otros caminen hacia el Señor, como Pedro lo hizo con este hombre. Extiende tu mano. Tiene que haber una acción. De eso se trata la compasión, no solamente de sentirme triste y ya lo dejes pasar. Es acción. Y testifica con lo que el Señor ha hecho en tu vida y la compasión que el Señor tuvo contigo. Tienes una herramienta poderosa en tus manos. Es tu mismo testimonio. Cuenta cuántas maravillas ha hecho el Señor contigo. Cuéntale a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, cuánta necesidad hay en este mundo. Y es alarmante ver la cifra que nos leían temprano, 50% de niños maltratados. Es decir, que si tengo 10 niños acá, 5 están siendo maltratados. En esta semana experimenté cosas. Saliendo de mi trabajo, paso por una calle, veo unas personas allí. Al yo llegar a la parada, que eran unos metros para tomar el bus, llegan 2 hombres motorizados y asesinan al hombre que estaba allí parado. 1 minuto después de yo haber pasado y haber visto al hombre. Mi pensamiento fue: ¿se fue con Cristo o se fue sin Cristo? Esta semana conversaba con un joven y entre risas allí conversábamos las travesuras que hacíamos de niños, las caricaturas que veíamos, y él me suelta eso. Una vez me pasó que yo estaba, mi mamá me envió a comprar unas cosas y me quedé jugando, porque estábamos hablando de travesuras, y me quedé jugando en la tienda. Llegó mi padrastro y él con risa lo contaba. Llegó mi padrastro y me tiró al piso y me cogió a patada allí, porque él tenía hambre. Mi risa se borró. Yo sé que él lo notó y él quiso como hacer de su trauma chiste. Pero cuánta necesidad hay en este mundo. Y sin contar que ese ciclo se puede repetir.
que Él también lo pueda hacer cuando sea padre o cuando tenga niños a su alrededor. Debemos revisarnos si no estamos siendo movidos a compasión. Y sé que había concluido, pero quiero terminar con un pasaje. Mateo, capítulo 24. Mateo 25, perdón. Mateo 25, este pasaje del 31 al 46. No lo voy a leer todo, pero habla sobre el juicio de las naciones. Allí usted lo puede leer con calma en su casa. Pero el Señor está enseñando algo importantísimo. No sé si recuerdan eso cuando dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Ustedes dirán: ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos ante ti? Y respondiendo el rey les dirá, en el versículo 40: de cierto les digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, aquellos que no hicieron nada de esto. Es imposible no ser cristiano y no ser movido a compasión. Quizás nos cuesta unas áreas más que otras, pero es imposible ser cristiano y no ser movido a compasión. Allí mediten este pasaje cuando llegue a su casa, léalo con detenimiento, lo que el Señor pide de ti, lo que el Señor pide de su iglesia. Las próximas visitas eso debe estar rebosando. Podemos traer de poquito a poquito, de grano en grano. Y todos podemos aportar. Yo creo que van a tener que comprar más cestas. Así como Jesús, de lo poco hizo y le sobraron cestas. Yo creo en el poder de Dios. Creo que el Señor se está glorificando a través de esta congregación. Sigamos predicando, sigamos llevando el Evangelio y sigamos aportando. Que el Señor hará grandes cosas con nuestras manos, con nuestras vidas, aún con nuestras bocas cuando prediquemos. Amén. Le invito a inclinar su rostro y orar. Oremos al Señor por esta palabra, la cual ha traído a nuestras vidas. No ha sido casualidad. A nuestro alrededor hay mucha necesidad. Y tenemos el deber de predicar el Evangelio. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y tu compasión mostrada en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque tú llegaste a nuestras vidas y nos transformaste, nos cambiaste, perdonaste nuestros pecados, Señor, y diste de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese Espíritu que consuela, que guía toda verdad, que nos enseña y que nunca nos deja solos. Por eso nos humillamos delante de ti, al ver tu palabra, Señor, ver lo que tú haces, poder ver tus milagros, tu poder, el poder para transformar vidas, Señor. Nos conmueve también para ayudar a otros. Nos conmueve, Señor, para poder extender nuestras manos y tocar las vidas de las personas, para que lleguen a tus pies.
para que te conozcan, Señor, para que experimenten en sus vidas eso que nosotros vivimos, Señor. Te pedimos, te rogamos que nos ayudes, que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, ante la necesidad de este mundo y poder impactar en cada uno de estos niños, jóvenes o adultos, Señor, que también están a nuestro alrededor y claman por ti, claman por ser ayudados, Señor. Permite que esta palabra quede en nuestros corazones, cale lo más profundo y que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que podamos practicar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu gran amor, Señor. A ti sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Josué. Gracias al Señor. Te damos también por este hermoso mensaje. Muchas gracias. Todos tenemos de queridos hermanos para usar esos consejos prácticos también. Cómo podemos poner en práctica diariamente la compasión que tenemos que mostrar como cristianos hacia el mundo perdido y la necesidad que nos rodea. Vamos a cantar, queridos hermanos. Entonces le invitamos al grupo de música para cantar el cántico en la oscuridad. Nos ponemos de pie para terminar cantando un cántico muy bonito. Unidos somos más fuertes, ¿verdad? En el nombre de Cristo.